Después, queremos decir que la creación de los marcos se producía mediante la iluminación especial de los cuerpos, la definición de los lugares sobre el suelo por medio de los campos de luces geométricas, la precisión escultural de los gestos y la elevada concentración de los actores que por su eficacia ceremonial producían también marcos en torno a ellos. Así los fenómenos no se establecían en orden jerárquico. El concepto de enmarcaciones múltiples se amplía no solamente al espacio de representación, sino a los múltiples enmarcaciones de cada lenguaje o fenómeno, sea este visual, sonoro, escenográfico, planteando como por cada escena. No hay una jerarquía en cada uno, sino que interfieren a la vez. La relación establecida por Lehmann entre la enmarcación y el espacio pictórico, en el cual se establece en el modernismo la atomización del lenguaje visual en un espacio previo posible para la percepción de la escena como aproximación a la imagen pictórica, entrando en conflicto con la percepción orientada de modo dramático, literario y la acogida a una mirada vidente de Matt Idmal. En cuanto a los espacios interactivos o los espacios heterogéneos, estaría dado por la explicación de espacios interactivos o integrados definidos como espacios heterogéneos que responden a la semántica textual o, como diría Almsfleyer, un espacio libre de composición paralela del músico o del texto. Las enmarcaciones múltiples en los lenguajes en los cuales no se advierte una jerarquía específica y empiezan a percibirse como espacio visual muy acercado a la percepción de la imagen pictórica, la diferencia está en volverse ese tableau vivo. Comparado con el montaje cinematográfico del cine moderno, propone la conexión y libertad del espectador de unir los fragmentos de la representación escénica en la determinada forma de percibir la mirada frente a lo expuesto en escena. Propone la fusión de cuadros fragmentos, entendida así la posibilidad de liberación de la percepción de la mirada menos dirigida hacia la escena. Entonces, en esta idea que propone el teatro postdramático también es una construcción del espectador como si fuera un montaje cinematográfico. La diferencia es que en el montaje cinematográfico de alguna manera la narración está construida para que el espectador haga su propia construcción de la obra, pero en el campo de la representación o del teatro postdramático habría esa distancia y esa libertad del espectador, que no tiene un solo objetivo fijo al cual mirar, sino que está mirando, por ejemplo, ahora un cuerpo vivo y un video, y decide sin ninguna jerarquía el lugar al que, digamos, todo está aparentemente al mismo nivel y no hay un lugar predispuesto para dirigir la mirada del espectador. Dice, Lehmann adjunta que la provocación de los espacios múltiples estaría determinada por la inserción de la técnica multimedia. El intérprete no observa las imágenes que le mandan. Bueno, una de las cosas que me sucedió en El Cuerno del Poder, que fue realmente algo al azar, fue que uno de los actores tuvo que dejar el montaje porque tenía que trabajar, y entonces estábamos muy avanzados en el proceso y le pedí que colaborara para filmar la escena, y entonces varias de las escenas fue importante esta relación porque se generó la distancia espacial que había entre un cuerpo que vivía en un país específico y un cuerpo que estaba en otro lugar, y ese estaba representado a nivel visual. Frente a un campo de actuación fragmentado mediante cortes en unidades definidas y heterogéneas, el espectador tiene la sensación de ser elevado de acá para allá, como una película de secuencias paralelas. Así, el procedimiento de montaje escénico provoca una percepción que recuerda al trabajo del montaje cinematográfico. Esto ya lo habíamos dicho. Da más libertad a la lectura.
También dentro de la obra la espacialidad fue generando su propio espacio, y hay algunas relaciones que he encontrado respecto al mismo, ¿no? El espacio de entorno de vida e imaginación, el personaje protagónico habita en una realidad acomodada y también habita en una realidad marginada, y también en la etapa de ser exiliada un poco de su país. El espacio de la violencia, el espacio del trauma. El personaje vive algunos traumas. El uno es la pérdida del padre de forma violenta, porque termina enterándose que por los medios que su padre ha sido asesinado, pero esto no se dice en un primer momento y hay una manipulación mediática al respecto. Me gustaría leerles un fragmentito de uno de los noticieros que aparecen en la escena. Y también cabe recalcar que la relación que tenemos entre las lenguas, estando en diferentes países, pero que convivimos con esas realidades diversas. We have Saraf in our hands, so common in us, to make a long range, socialist or dictator or socialist. Anyway, we erased the question. Intercepted phone calls with his mother. He couldn't go to the bathroom, the poor. We don't forget that the best ideas occurs in the bathroom. Entonces, todo este texto, por ejemplo, que se utiliza en los noticieros y que de alguna manera es una burla porque comienzan a hablar los personajes de lo que realmente hacen y lo que realmente se oculta en la noticia, como una manera de develar la tergiversación, más aún la que estamos viviendo también en Latinoamérica por los medios de comunicación, y cómo eso involucrar cómo introducir, digamos, esta idea en el texto dramático. Entonces el personaje vive estos espacios del trauma, que es la pérdida violenta del cuerpo, el ausente al que no puede, digamos, hacerle una ceremonia porque realmente fue asesinado, ¿no? Y ella está en otro lugar, no está en otro país cuando sucede este acontecimiento y se entera lo que ha pasado con su padre. Y la segunda es que es perseguida por unos sabuesos y violentada. El espacio de la utopía es ese espacio de relación con el padre en el cual ella quiere despedirse y hacer un funeral, o sea, no ficticio, pero es ese espacio de soledad del personaje que se da frente a la separación del padre. El espacio onírico es el espacio del personaje principal, en donde evade la realidad a través de los sueños. El espacio de soledad, el espacio dentro del teatro cuando asiste a una obra. El espacio colectivo, entendido como el de la realidad. Hay un boliche y también la calle, donde está habitado por el anonimato de los varios transeúntes. El espacio de la compra y venta, sobre todo porque en Buenos Aires había una parte muy comercial de la ciudad. Cada vez que uno salía a las calles estaba como rodeado de muchas vitrinas y de mucha, a nivel visual, como vendo, todo estaba como muy en venta. El espacio de la autora, que también se toma en cuenta porque mi doble nacionalidad, haber nacido en Argentina y vivir en Ecuador y regresar a Argentina después de grande y tener una memoria de niña y de muy tierna, y toda la historia política, social en Argentina siempre me ha marcado muy fuerte desde mi nacimiento, y también mi relación con la cultura ecuatoriana, que ha sido como más tradicional y más permanente en cierto sentido. Bueno, finalmente les quiero leer un fragmento de uno de los textos que he escrito, que justamente es cuando el personaje habita en la marginalidad de la calle, el personaje protagónico. Y dice así: me corto las venas cada vez que el mundo me abre de piernas, me corto un poco más cuando veo el ferrocarril que